Bueno, gente, vamos a ver a Agustín Laje poniéndole los puntos a una periodista de TN que no entiende absolutamente nada sobre la Agenda 2030. Vamos a verlo porque está muy bueno el video. ¿Qué pueblo discutió Agenda 2030 para aceptarlo deliberadamente? No, Nombrame un pueblo. No. A ver, un pueblo nombrame. Uno. Pero los Una nación en la no Tierra son que haya discutido los Agenda pueblos 2030. no discuten la Agenda 2030. Creo que solo en la Argentina Porque es se discute la dictatorial. Agenda Porque es 2030. dictatorial. Vos mismo te estás respondiendo. No. Es antidemocrática. La democracia es el poder del pueblo. Pero ningún no hay pueblo ningún titular ha en discutido ningún Agenda lado de la 2030, Agenda 2030. por lo tanto no es democrática. La Agenda 2030 no es un tema en ningún no has podido lado. nombrar una sola nación. Nombrame una sola nación. Te doy una segunda oportunidad. No necesito una oportunidad. Lo que te quiero Sí, decir porque estás haciendo el es que la ridículo. gente... A ver, no nos olvidemos de que Lula es el fundador del Foro de Sao Paulo. Es un dato que no escuché recién en la mesa, pero es fundamental. El Foro de Sao Paulo es la creación de Fidel Castro y un Lula da Silva que en 1990, cuando esto se creó, no era muy conocido, todavía no había llegado a la presidencia del Brasil, y que digamos, dentro del universo discursivo y del análisis político de La Libertad Avanza, el Foro de Sao Paulo es el responsable del socialismo del siglo XXI. Como el Grupo de Puebla también, es cierto. Estamos viviendo una segunda ola del socialismo del siglo XXI, desde el año 2019 hasta el año 2023. Entre el 2019 y el 2023, todas las elecciones de América en general, de Latinoamérica en particular, le dieron victorias a las opciones de izquierdas. El corte histórico lo produce Javier Milei en noviembre del 2023, con lo cual me parece que esa postal lo que evidencia es la enemistad de dos proyectos continentales, ni siquiera nacionales, continentales distintos, al cual se le suma ahora la variable Trump. Una variable que es muy importante para entender lo que va a pasar en la región en los próximos años. Bueno, aún así firmaron el acuerdo de gas. Hay un punto de pragmatismo en donde, más allá de las diferencias, se firmó ese acuerdo, se dieron la mano y el gobierno va a adherir con algún asterisco al documento. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, y esto tiene otro componente que también me parece importante. Yo estaba escuchándolos, estaba atrás de la pantalla mirando un poco lo que estaban hablando. Me parece interesante que por fin se está discutiendo la Agenda 2030 gracias a lo que está haciendo Milei. La Agenda 2030, yo te puedo asegurar, Diego, el 98% de la gente no tiene idea qué es. No sabe, y está bien que no sepa porque jamás se ha discutido, porque de alguna manera las élites globales pretendían que era una agenda obligatoria para toda la humanidad. La realidad es que esta agenda empezó a gestarse en el año 2012 en Río +20, otro dato muy importante, en Río +20, es decir, estamos hablando del mismo personaje. La Agenda 2030 se presenta al mundo en septiembre del 2015 y desde el 2015 hasta casi el año 2025, nadie la discutió públicamente. La gente no la debatió, los medios de prensa no la discutieron. Recién ahora, gracias a que Milei está cuestionándola, recién ahí la gente empieza a saber de qué, más o menos de qué se trata. En una palabra, son 17 objetivos, 169 metas, que fueron diseñadas por un grupito de apenas 30 personas, un grupo de trabajo abierto de Naciones Unidas, junto con dos grupos más, uno de expertos en temas financieros, que eran 30 personas más, y un foro político de alto nivel, que eran 27 personas, o sea, 87 personas diseñaron una agenda muy demandante, muy maximalista, que rige sobre más de 8.000 millones de seres humanos. A veces nos llenamos la boca de democracia y qué buena que es la democracia y que Occidente reivindica la democracia, pero cuando vemos que aparece una agenda que jamás se debatió en ninguno de nuestros pueblos y que nos parece escandaloso que Javier Milei le ponga reparos, es que estamos confiando demasiado en élites que no son democráticas y que nadie ha escogido. Agustín, hay muchos temas para charlar con vos, seguramente te invitaremos para cada uno de ellos, pero quiero referirme, bueno, se lanzó la Fundación Faro. La Agenda 2030 no es algo, quiero decir, no podemos engañar a la gente, porque la Agenda 2030 y todo lo que se acuerda en Naciones Unidas no es una agenda dictatorial, no es
obligatoria y en algunos casos, como durante la cuarentena, la pandemia del coronavirus, ayuda a países que están con países pobres o países en desarrollo a tener ayudas que de otra manera no tendrían, pero no hay una obligación. Ahí está. Perdón, ok, ¿qué pueblo discutió Agenda 2030 para aceptarlo deliberadamente? No, está Solo muy uno bien nombra, lo que vos decís de discutirla y lo que dice Milei también porque rompe... Nombrame un pueblo, a ver, un pueblo nombrame, uno, Pero los una nación en la no Tierra que haya discutido los Agenda pueblos 2030. no discuten la Agenda 2030. Creo que solo en la Argentina Porque es se discute la dictatorial, Agenda porque es 2030. dictatorial. Vos mismo te estás respondiendo. Es antidemocrática. La democracia es el poder del pueblo. Pero Ningún no hay pueblo ningún titular ha en discutido ningún Agenda lado de la 2030, Agenda 2030. por lo tanto no es democrática. La Agenda 2030 no es un tema en ningún no has podido lado. nombrar una sola nación. Nombrame una sola nación, te doy una segunda oportunidad. No necesito una oportunidad. Lo que te quiero decir porque estás haciendo el es que la ridículo. Agenda 2030 no es un issue, no es un issue. Ustedes lo han convertido en un título para hacer una polarización que no existe. La Agenda 2030 es un conjunto de sugerencias para seguir entre las son documentos, es más, son documentos aburridos que diplomáticos y burócratas discuten en cumbres que es verdad que no sirven para nada. Hagan lo que quieran corto. Lo que quieran breve. Pero que no mientan. Bueno, pará. No, perdón, Diego. Dale. Me están acusando de mentiroso No, por y eso esta señora no ha podido nombrar. A Dominem no ha nombrado una sola Tiene nación. una amarilla. Diego. Vamos, dale. Vamos. Diego, no ha podido nombrar una sola nación donde se haya discutido Agenda 2030 y su conclusión es tan elitista que es que los documentos son aburridos. Totalmente. No son aburridos. Escuchá, Yo me los leí todos. Está claro. No son para nada aburridos. Necesito preguntarte, ¿qué es las fuerzas del cielo y qué te pareció ahí esta frase que se viralizó, digamos, somos el grupo armado de Milei? Te escucho atentamente. Primer punto, yo no soy vocero del grupo, ni siquiera soy dirigente de las Fuerzas del Cielo. Yo creo que el periodismo en general se comió un verdadero baiteo, un baiteo monumental. Quizás la gente no conoce en general este término. Perdón, no tengo audio. ¿Me has dicho algo? Que expliques qué es baiteo. Sí, va eso. Un baiteo, a ver, esto es un término muy de redes sociales. Clickbait viene a ser cuando uno le pone un título a algo, una imagen, una declaración rimbombante para conseguir vistas, Un baiteo llevado al mundo de los medios de comunicación tradicionales es lo que a mi juicio ocurrió con este evento. ¿Por qué? Porque casi como una broma política a esto se le dio toda una estética, una serie de discursos, digamos así, radicalizados. Mientras y escuchamos. Los medios de comunicación tomaron la frase de somos el brazo armado, porque eso fue lo que se recortó y giró por redes sociales, y cuando uno escucha el discurso entero del Gordo Dan, minutos más tarde, el Gordo Dan dice, ¿y saben cuáles son nuestras armas? El arma más poderosa del siglo XXI es esta, el celular. Les estamos ganando la batalla cultural utilizando esta, que es el arma más poderosa. ¿Qué decís es de una la provocación que... Perdón, una última. Es una provocación, evidentemente, que ha conseguido el objetivo de que se conozca nacionalmente este grupo de jóvenes con una cantidad de cobertura que a mí me llama la atención, insisto, por lo exitoso del baiteo en cuestión. Claro, pasa que el baiteo en cuestión evocó un momento de la historia argentina cuyo trauma no ha sido resuelto, y con esta provocación, vos dijiste provocación, de esas banderas verticales, el plano en contrapicada, muy Mussolini, decía alguien de la oposición. ¿A qué nos referimos con las fuerzas del brazo armado? Explícalo, por favor. Hay gente que se asustó con esto, tiene que tener razones para estar asustado, es una joda. ¿Qué es esto? Mira, yo te puedo dar mi interpretación porque otra vez, ni siquiera soy dirigente del grupo, mucho menos vocero. Mi interpretación es que hubo, toda una especie de intención deliberada de
que se recortara un fragmento para ver hasta qué punto los medios de comunicación, en lugar de hacer el trabajo de revisar todo el discurso y sacar sus conclusiones, se quedaban con un fragmento de 30 segundos de redes sociales, que fue curiosamente lo que pasó, porque bastaba simplemente, aparte no fue largo ese discurso del Gordo Dan, mirá, yo estuve ahí, debe haber estado en 8 minutos, no más de eso, 10 minutos ¿Y quizás. la estética? Bueno, y la estética es a ver, en mi interpretación, insisto, es un poco una caricatura del lenguaje político de los últimos años, en donde parece que todo lo que no es de izquierda se convierte ipso facto en extrema derecha. Entonces fue una forma de decirles, sí, nos llaman extrema derecha, bueno, te vamos a dar motivos para que nos llames de esa manera. Esa es mi interpretación. Después, si esto fue así y se corresponde con la intención de los organizadores, se lo tendrás que consultar a ellos. Pero a mí me suena a que es un poco una respuesta a la caricatura de nuestro lenguaje político, que en sí mismo es una caricatura, donde la noción de derecha ya no existe más. O sos de izquierdas, o de centro izquierdas, o de centro, y si no, ya pegás un salto y te convertiste en extrema derecha. Entonces es un poco una cosa de decir, mira, esto es lo que nos llamás, bueno, sí, mira esto que te vamos a colgar acá. Bien, ¿qué piensan ustedes? Porque él está planteando una parodia, como una burla. No, hay cosas del acto que son realidad. Las banderas decían vida, propiedad, familia. Hay valores que ahí, digamos, son los que respaldan. Los que estaban ahí arriba hablando son quienes Milei considera voceros de la batalla cultural. Hay un montón, se juega mucho con la idea del imperio argentino, del faro de Argentina hacia el mundo, de la alianza con Estados Unidos y con Italia. Es decir, hay cuestiones que son ciertas. Después el chiste, me parece que son gente grande para hacer ese chiste. Porque mucha gente no ve, Agustín, mucha gente no ve el complemento. Ve solo quizás la frase del Gordo Dan diciendo somos el brazo armado. No hay que creer que todo el mundo ve todo, o cada uno toma lo que quiere, y son cosas no para hacer chistes. Además, es mi opinión. Además, en realidad son todos muy jóvenes, ¿eh? No te creas que son gente muy grande. Y acá está ocurriendo algo bastante interesante, que es que la derecha se ha vuelto muy, muy, muy divertida. Yo entiendo que a vos no te divierta porque quizás estás a mí me re divierte igual, ¿eh? Pero la derecha se ha... Y la izquierda se ha vuelto muy amargada. Es impresionante porque esto era exactamente al revés hace algunos años. A mí me parece, Agustín, que vos sos la persona de todo este grupo, porque yo te sigo mucho, sos la persona más instruida de un grupo que es mucho más grande y que apela no solo a recursos, sino a un brazo armado digital que agrede muchísimo y juega a polarizar en las redes con esto de zurdo comunista y con insultos como el himno con el que entraron, con el miembro masculino, con la doma y con ciertos estudios que yo leo en las redes que son antihomosexuales, antiárabes, que son racistas e inclusive antisemitas. Pese a la alianza del presidente con Israel. Dicho esto, el foro de Sao Paulo, las cosas hay que leerlas en su contexto. Es como si uno generalizara con las dictaduras que la derecha es el demonio del mundo, y eso no es así. Hay socialismos y derechas, y lo importante son los intereses, no los valores de patria, familia y propiedad. Lo del imperio romano, el componente imperial, más allá de la estética, etcétera, ¿cuánto hay de juego? ¿Cuánto hay de realidad? ¿Cuánto hay? Algunos dicen, contámelo vos, vamos, de vocación cesarista, mitos o realidades, vamos. A ver, en mi interpretación otra vez, porque no fui organizador, ni vocero, ni dirigente, bien, yo casi que caí de colado, ¿de acuerdo? Mi interpretación es que es un juego, ¿de acuerdo? A tal punto es un juego que las respuestas de la militancia fueron Ave Miller. Si no fuese un juego, nadie diría Ave Miller, por ejemplo. Es más, yo creo que lo del... No, sin el bracito, sin el bracito. Había bracito igual. Ahora, yo creo que el objetivo de estos chicos fue perfectamente cumplido. Todos los medios de comunicación están hablando de esto y ustedes creen que la gente se indigna, pero la gente no está indignada. Los medios de comunicación ya no pueden aleccionar moralmente a la gente, ya no son los sacerdotes del siglo XXI. Espera, pues si no... Guardémonos esta discusión para cuando te invitemos. No gastemos toda la pólvora, Agustín. Así hablamos de medios. Claro. No me gastes todo el tema de los medios, si estamos muertos. ¡Ey, estamos muertos si no lo sabemos! Después lo charlamos cuando vengas, si venís.
Dale. Pero y claro, hablamos claro. de las familias, si hay una patria, familia y tradición, si es liberal, si es conservador. ¿Te podemos invitar próximamente? Dale. Pero, a ver, yo con gusto. Sí. Lo último que quiero decir, digamos, Sí. ya que la acusación de mentiroso no es poca cosa. No fue una acusación de es que mentiroso. yo no dije ninguna mentira, Además, dije puros al datos. contrario, la yo creo Agenda que 2030 no se discutió en No, ninguna pero es que nación, se impuso de arriba hacia abajo, la existen decidieron. sobre el fracaso de lo 87. otro porque hubo No puedo hablar, digamos, a través de una Agustín. computadora. Yo te escuché a vos. Bien, chicos. No, pero yo no Segundo. quiero... No, porque después atacan pero, en redes. chicos, no es una escritura, no va a quedar rubricada la pelea, Sí, pero la pequeña después pelea viene- de ustedes. ¿Me no, permitís? después viene la doma en redes. La doma va a venir igual, quédate, quédate tranquila. Él no dale. está, yo no digo que él es un mentiroso. Pero chicos, lo que digo, relájense. él habla de verdades, pero que no me Seremos venga domados, con dale. mentiras tampoco. Bien. Mira, a mí me Sí. gusta tanto la libertad política que yo quiero que el pueblo discuta los temas. también me Dale. Y no me encanta. importa, y no me importa si los documentos son aburridos o divertidos, cosas Bien. que no son nada Hay aburridos los de la bueno, 2030. como sabrán, son una fuerza nueva, disruptiva, con propuestas culturales, disonantes. Hay que explicar qué es una joda, qué es realidad. Hay gente que por ahí los acompañó, que tiene miedo con algunas manifestaciones. Tienen que explicar para ver qué hay de verdad, cuánta fantasía violenta hay, o si es solo una joda para Videomatch. Te invitamos y la seguimos, dale. De acuerdo, y que la gente se quede muy tranquila, Bueno. que nuestra única arma, porque defendemos la vida, la libertad y la propiedad, nuestra única arma es esta, un celular, y eso se dijo en el evento. Bueno, Aclaré. Puede ser Gracias, Diego. La tenemos que seguir. Agustín, gracias. Te invitamos Gracias a otro vos. día, dale. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Obviamente el video sobre Agustín Laje discutiendo con esta pseudo periodista de TN, un canal argentino, lo digo porque hay mucha gente que ve el contenido especialmente de Agustín Laje de muchos países, de distintos países, no solamente de Argentina. Bueno, les comento que TN es un canal que se mantiene en la ambigüedad, y todos sabemos que mantenerse en la ambigüedad ante gobiernos que vienen a saquear justamente las riquezas del país, porque robaron toda la riqueza que tiene Argentina y no explotan de verdad la riqueza que tiene Argentina. Como sabemos, si estás en el medio, estás jugando para ellos. Esto es así. O sea, acá no hay para medias tintas. Esto o estás de un lado o estás del otro. Y los de TN están en el medio, por ende están con ellos. Entonces, Agustín Laje le puso los puntos a esta periodista que está a favor de la Agenda 2030, cosa que por supuesto yo no, y Agustín Laje menos que todos. Entonces, por eso me gustó este video para traérselos. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por bancar el canal como siempre. Un saludo, nos vemos en el próximo. Chau, chau.